Bueno, vamos. Estábamos estudiando sobre Shema Israel y en la práctica estábamos casi al comienzo de un discurso jasídico del Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, sobre Shema Israel. Como dije la otra vez también, hay decenas y decenas, centenas, miles de ideas que uno podría pensar sobre Shema Israel. Esto que nosotros estamos estudiando es un concepto, una idea. Pequeño resumen de lo que vimos. El Alter Rebbe trajo el versículo Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno, y planteó varias explicaciones de la palabra Shema. Shema puede querer decir escuchar, Shema quiere decir entender, Shema quiere decir juntar, como habíamos hablado de Shaul Amelech, el rey Shaul que juntó a todo el pueblo para hacer juntó al ejército para hacer una guerra, etc. Vayishama, así decía el versículo. Y el punto acá era juntar todas las fuerzas en el interior de uno mismo para profundizar en un concepto, que hoy, Dios mediante, vamos a empezar a estudiar ese concepto en el cual hay que profundizar. Esta era una de las cuestiones del discurso, la palabra Shema. Por otro lado, preguntamos por qué aparece dos veces el nombre de Hashem. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Por qué aparece dos veces el nombre de Hashem? Y preguntamos también por qué nuestros sabios, en todos los sidurim del mundo, en todos los libros de rezo del mundo, después de Shema decimos Baruch Shem Kevod Malchuso y Lelam Voed. Bendita sea la gloria del reino de Dios por siempre. ¿Por qué nuestros sabios inyectaron, por así decir, esa frase en medio del texto de la Torá y no decimos solamente el texto que está en la Torá y chao? Y otra cuestión que el Rebbe trajo es qué significa cuando la Torá dice Ve'ahavtas Hashem Elokejo, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Aparentemente no existe una orden para amar. Te obligo a que me ames. No existe una cosa así. No existe. Y explicamos, básicamente, no respondimos a todas las preguntas. De hecho, todas las preguntas son respondidas solamente hacia el final del discurso. Pero explicamos que Shema significa meditar, de vuelta, profundizar. Cuando vos profundices y medites en quién es Dios y qué es Dios, como vamos a estudiar, entonces automáticamente vas a llegar a amar a Dios. El mandato no es sobre amame, quereme, porque yo soy Dios, entonces vos me tenés que querer. Eso no tiene sentido. Me podés obligar, como ya hablamos la otra vez también, a comer matzah en Pesach, me podés obligar a poner una mezuzá en la puerta, ok, creo en Dios, entonces lo hago, porque creo en Dios, es una orden, pero no me podés obligar a sentir algo en el corazón. Eso es imposible. Siento o no siento, pero no es algo que yo puedo hacer o no hacer. Entonces la obligación consiste en meditar. Pasá tiempo, prestá atención a qué es Dios, quién es Dios, y esto automáticamente va a generar en tu corazón amor a Dios. Entonces cuando decimos la palabra, el Shema dice la palabra Ve'ahavta, amarás, no es solamente una orden, sino que es una promesa, por así decir, en futuro. Esto va a ocurrir cuando vos pases por el primer versículo, que es Shema Israel, como corresponde, como vamos a estudiar, automáticamente cuando llegues al segundo versículo, sea obvio, lo amás a Dios, lo querés a Dios. Esto básicamente es lo que estudiamos. Y último punto para entrar ya en el texto, digamos, dijimos que la Toira nos da una opción de Re'ei nosati lefanejo, mirá, dice la Toira, puse frente a ti la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, etc. Y la Toira dice Bajarta Bajaim, quiero que elijas la vida. Como si fuese una orden, elegí la vida. El Alter Rebbe preguntó, ¿qué es esto de elegir la vida? Cualquiera quiere vivir, todos quieren vivir. Y, más aún, cuando hablamos de vida, ¿a qué te referís con vida? ¿Qué quiere decir la vida? Porque la Torá, cuando la Torá dice, vas a elegir la vida, inmediatamente después dice, amando a Dios. O sea, la definición de vida en la Torá es quererlo a Dios, amarlo a Dios. Ah, mira qué bien. ¿Pero todo el mundo opina que eso es la vida? No. Si vos le preguntás a un tipo común y corriente, muy sencillo, ¿qué es la vida? Te va a contestar, yo qué sé, comer chocolate es la vida, es lo mejor que hay. Y el otro te va a decir, no, no sabés, tomar alcohol, eso es vida. Y el otro te va a decir, tener dinero, comprar lo que yo quiera, eso es vida. Cada uno entiende la vida de otra manera. Entonces viene la Toira y te dice, vos tenés que elegir la vida. ¿Y la vida qué es? Amar a Dios. ¿Y eso de dónde salió? ¿Cómo vemos en forma sencilla, digamos, que la vida significa amar a Dios? No es tan payut, no es tan obvio. Estás sufriendo en tu casa porque tenés hambre, porque pasás frío,
pero tenés vida porque lo amás a Dios. ¿Quién dijo que eso es vida? ¿De dónde salió tan sencillo entender que eso es vida? Bien, para entender estas cuestiones, el Alter Rebbe, como es clásico en los discursos, empieza a hablar de otros temas. Pero después, con el tiempo, empiezan a convergir, por así decir, todos los temas en un mismo punto, en un mismo asunto, y nos vamos dando cuenta cómo en realidad cada uno de esos temas son una especie de ladrillo en la construcción de una pared, que nos permite, cuando vos mirás solamente un ladrillo, decís, y esto no sirve para nada. Pero si vos mirás un ladrillo y el otro ladrillo y el cemento que está en el medio, decís, oh, ahora tengo una pared, esto sirve, esto es útil. ¿Cuál es el próximo ladrillo de toda esta construcción que hace el Alter Rebbe? El Alter Rebbe trae del relato de la creación. Volvemos al comienzo de toda la Toira. A pesar de que estamos casi al final, volvemos al comienzo. En el comienzo de la creación, Hashem divide entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Hay una división. Maim Elioinim, Maim Tachtoinim, aguas supremas, aguas inferiores. Y no solamente hay una división, sino que cuando Dios hace lo que en la Torá se llama Raquía, el cielo, Dios lo dice de la siguiente manera. Dice, Dios dijo que sea el cielo, y que separe, este cielo, separe entre agua y agua. Y después dice, Dios hizo el cielo, y dividió en los cielos entre las aguas que están por debajo del cielo y las aguas que están por arriba del cielo. Entonces acá el Alter Rebbe plantea lo siguiente. Punto número 1, vemos que hay dos aguas. Agua arriba del cielo y agua abajo del cielo. Y no estamos hablando de agua físicamente hablando. ¿Qué pensás? ¿Que salís de la atmósfera y encontrás agua? No, no es así. Estamos hablando de dos tipos de aguas, superiores e inferiores. Y estas aguas están divididas. Están divididas. Hay algo que separa entre una cosa y la otra. Para entender esto, el Alter Rebbe habla de otro tema. Quedamos ahí en stand-by, por así decir, con las aguas divididas, las aguas de arriba, las aguas de abajo, y el cielo en el medio. Pasamos a otro tema. El otro tema del Alter Rebbe lo introduce diciendo, vamos a entender esta cuestión de las aguas a través de observarnos a nosotros mismos. Hay un versículo de Iov, que Iov, entre todas las cosas que dice, es un libro muy complejo, él dice, mi besare a Hazel acá, de mi carne voy a percibir a Dios. Cuando yo entienda cómo interactúa mi neshama, mi alma, con mi cuerpo, y cuál es la estructura de mi propio alma, yo voy a entender cómo interactúa Dios con el mundo, y voy a entender a Dios. Mi besare a Hazel acá, de mi carne voy a percibir divinidad. Entonces el Alter Rebbe trae un ejemplo del corazón. En el interior de cada uno de nosotros, el corazón. ¿Cómo funciona el corazón? El Alter Rebbe dice así. En el hombre, en la persona, la energía vital se proyecta desde el corazón. Por ejemplo, la voz y la palabra surgen del corazón. Cuando la persona junta fuerzas, digamos, en sus pulmones y extrae las palabras, esto se llama Hevel Aleif, el aliento del corazón que surge de la persona. Esto se proyecta del pulmón y del pulmón, o sea, del corazón al pulmón, del pulmón hacia la tráquea, y la tráquea, la persona produce la voz con las cuerdas vocales, etc. E incluso, no solamente el corazón produce la voz, sino que también el corazón surge vitalidad al cerebro, al intelecto. Sube desde el cerebro, desde el corazón hacia el cerebro, y la persona piensa, machshava. Entonces acá tenemos dos cuestiones. Uno es palabra, en hebreo se llama dibur, y otro es pensamiento, en hebreo se llama machshava, pensamiento. Y esto es una energía espiritual que se proyecta desde el corazón hacia la palabra, para producir palabras, y hacia el pensamiento. Esto por un lado. Pero por el otro lado del corazón también se proyecta energía vital, física, a todos los miembros del cuerpo. El corazón bombea sangre, y la sangre circula por todo el cuerpo llevando todo tipo de energías, digamos, el oxígeno y los nutrientes a cada una de las células del cuerpo, etc. Es la sangre que se proyecta desde el corazón hacia todos los miembros del cuerpo, y de esto la persona crece la carne, y esta sangre lleva la comida que es refinada por el estómago. El Alter Rebbe nos está dando una clase de biología, básicamente, de medicina.
el corazón lleva empuja la sangre y la sangre lleva los nutrientes que son refinados por el estómago y por el hígado, y lo mejor de todo esto, esos nutrientes sube al corazón y todos los desechos salen por los intestinos hacia afuera. Este es el sistema con que funciona el cuerpo. Entonces, como antes dijimos que Iov nos enseñó a observar el cuerpo para entender a Dios, ok, mira tu corazón. ¿Cómo funciona el corazón? El corazón tiene básicamente dos peulot, dos actividades, que después vamos a ver que es más detallado, son tres, pero en general son dos. Una actividad es generar palabras, la energía para hablar, la energía para pensar, pensamientos en el cerebro, y la otra actividad es distribuir comida por todo el cuerpo, comida, energía, nutrientes, etcétera, por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que separa entre una actividad y la otra del corazón? El diafragma. En el medio del cuerpo vos tenés un diafragma, y el diafragma separa todos los órganos que son supremos, digamos, superiores, o sea, de respiración y de pensamiento, que son la cabeza, de los órganos inferiores, que son todo lo que tiene que ver con la comida y lo fisiológico, digamos, las funciones fisiológicas que no tienen que ver con un ser humano. Los animales también comen comida y tienen un estómago, o varios, no importa, y van distribuyendo la comida, etc. Entonces tenemos acá, en el texto dice parsa, una especie de cortina, una especie de separación entre algo que está arriba en el cuerpo y algo que está para abajo en el cuerpo. Dicho todo esto, este es el ejemplo que aprendemos del cuerpo. ¿Cómo aplicamos este ejemplo a Dios? Pues entonces, Dios se llama Tzur Levavi, la roca de mi corazón. Existe una proyección divina, creadora de todas las cosas, que después vamos a ver que se llama Malhus, no importa, el reinado divino, pero sea como fuere, existe una proyección divina que funciona como el corazón. Que, yendo al texto, en general la vitalidad, la energía de Dios en la creación se proyecta de este corazón divino. Como decimos, que Dios da vida a todas las cosas, pero Dios da vida a todas las cosas en dos formas. Así como el corazón tiene dos actividades, una, digamos, del diafragma para arriba y una del diafragma para abajo, para separarlos de alguna manera claramente, de la misma manera, Dios tiene dos actividades en su relación con el mundo. La primera actividad se llaman aguas supremas. ¿Se acuerdan que el Alter Rebbe trajo la creación, en donde Dios puso un raquía, un cielo que dividía entre las aguas de arriba y las aguas de abajo? Ahora empezamos a hablar de eso de vuelta. Existe una actividad, una proyección divina que se llama las aguas de arriba. ¿Qué significan las aguas de arriba? Son todos los placeres divinos. Es decir, cuando la persona tiene placer en el estudio de Torah, cuando la persona tiene placer en cumplir una mitzvah, esto se llama Maim Elyoinim, aguas supremas. En los Farim, en los textos, se trae que las aguas, en el Tanya se menciona también, en el del Alter Rebbe, las aguas hacen crecer todo tipo de placeres. El concepto de agua está relacionado al placer. Entonces existe el placer supremo, digamos, del diafragma para arriba, o del raquía para arriba. Y existe un placer inferior, las aguas inferiores, del diafragma para abajo. Que esto se refiere a todos los placeres mundanos, valga la redundancia, de este mundo. Y hay un raquía, hay una separación, raquía quiere decir cielo, pero hay una separación, un diafragma, que separa entre los placeres supremos y los placeres inferiores. Paréntesis, no está en el Maimar esto, pero interesante mencionar que los Hasidim en particular nos ponemos, antes del rezo, un cinto, gartel se dice en hebreo, en yiddish, un gartel, un cinturón. Y el cinturón va más o menos a la altura del estómago, un poco más arriba, un poco más abajo. Y la idea es, una de las ideas por lo menos, porque hay otras cuestiones, pero la idea es separar justamente, mostrar que hay una separación. Ahora vamos a hacer una actividad que tiene que ver con algo divino, con algo especial, superior a nuestra vida, digamos, como seres humanos comunes y corrientes, que somos en ciertos aspectos iguales que los animales. Comer, beber, dormir, etc. Me pongo un gartel y divido con ese cinturón entre la parte de abajo de mi cuerpo y la parte de arriba de mi cuerpo. Y de esa manera me preparo para presentarme frente a Dios. Que esta es otra de las razones por las cuales nos ponemos el gartel.
Pero sea como fuere, ahora entendimos que hay dos niveles. Nivel de arriba, digamos, todo lo que tiene que ver con kedusha, santidad, pureza, Dios, divinidad, qué sé yo. Y el nivel de las aguas de abajo, que es todo lo que tiene que ver con lo ordinario, lo mundano. Que mundano y ordinario no quiere decir basura, no malinterpreten. Mundano y ordinario quiere decir placeres de la vida común y corriente, que se puede entender, como dijimos antes, quiero alcohol, quiero dinero, la belleza, placeres de este mundo. Lo que cualquiera diría que es placentero, como hablamos antes de la vida, bueno, lo que cualquiera diría que es vida, bueno, ojo, porque eso es el agua del raquía para abajo, digamos, de la separación para abajo, similar a lo que hay del diafragma para abajo, intestinos y el estómago y todo el schmutz, toda la roña que hay ahí, eso del diafragma para abajo. Y cuando la Toira entonces nos dice Ubaharta Bahaim, quiero que elijas la vida. Ahora vida tiene dos explicaciones diferentes. ¿Cuál de las dos me estás pidiendo que elija? ¿La vida de arriba o la vida de abajo? Obviamente, Baharta Bahaim, vas a elegir la vida, se refiere a la vida de arriba. Es decir, que parte de Avodas Hashem, el servicio a Dios que se espera de cada uno de nosotros, por lo menos en este contexto, es saber distinguir qué aspecto de tu vida te estás dedicando a lo ordinario y mundano y qué aspecto de tu vida estás dedicando a lo santo, a Kedusha, a santidad, a Dios, divinidad, judaísmo, ponle el nombre que quieras. Y la Toira lo que quiere es que vos te dediques, quizás entre paréntesis podríamos decir exclusivamente, entre paréntesis, no quiere decir que podemos no leer esa palabra también, pero la Toira quiere que te dediques solamente a las aguas supremas, solamente a los placeres divinos. Y no solamente eso, sino que aborrezcas todo lo material, que lo deseches, así como los desechos. Entre paréntesis, el Alter Rebbe no lo trae acá, pero es el concepto. La Gemore dice, el Talmud dice, que todos los placeres de este mundo son shmarei ha'oifanim, es como los desechos de los ángeles. Los ángeles, no voy a hacer toda una clase ahora sobre ángeles porque no es el tema, pero los ángeles son como canales a través de los cuales se materializa la energía divina en este mundo. Así como el estómago, ¿sí? Todo el sistema, digamos, digestivo. Vos ponés una comida, un pedazo de torta en la boca, lo masticás y la saliva, qué sé yo, pasa por el esófago, va al estómago, se procesa en el estómago, pasa por los intestinos y después sale el resto. De la misma manera los malajim, los ángeles, Dios, por así decir, coloca una energía divina en la boca de ellos, procesan esa energía divina y sale algo por atrás, por abajo. Todo lo que sale por abajo, de hecho en los escritos los ángeles son llamados krovaim, son llamados intestinos. Eso es lo que hacen los intestinos. Distinguir entre lo que sirve, lo que es nutriente y el cuerpo se lo queda, y el resto se va, no sirve. Todos los placeres de este mundo, todos los placeres materiales de este mundo, son los desechos de los ángeles. Son los que no sirven para nada. Nada, entre paréntesis. La Toira dice, Bajarta Bajaim, elegí la vida, quiere decir que tenés que elegir las aguas supremas, placer en Dios. Pero ¿cómo podés llegar a esto? Porque la práctica es de vuelta, le preguntás a cualquier persona, ¿qué es la vida? Y cada uno va a tener su explicación. ¿Qué es placentero en la vida? Y cada uno tiene su explicación. Y acá la Toira viene y me dice, no entendiste nada. Elegí Dios, elegí Kedusha, santidad, Torah. Pero ¿cómo querés que llegue a eso? No lo entiendo, no lo puedo masticar. Vivimos en un mundo material, nacemos entregados a diferentes tipos de placeres. Y esto se ve incluso con los chicos. A un chico le das un caramelo y está contento. Y le sacas un caramelo y te puede hacer un escándalo durante una hora porque le sacaste un caramelo y llora y grita. Su vida son los placeres materiales. Después tiene que crecer e ir aprendiendo a dejar eso de lado. Y a veces los placeres toman formas más elaboradas, pero al final es lo mismo. Le das $1 y está contento. Le quitas el dólar y se pone a gritar. Ay, antes era un caramelo, ahora es $1. Obviamente $1 es mucho más elaborado que un caramelo, pero no deja de ser un placer material. Y al final es lo mismo. Llámalo dólar, llámalo caramelo, llámalo alcohol, llámalo mujeres, no importa. Ponle el nombre que quieras, pero al final es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos
estamos tan acostumbrados a estar entregados a estos placeres de la vida, ¿cómo hacemos para sacarnos esto de encima? Y cumplir con lo que la Torá nos dice, Ubajar Tabajá, y me elegí la vida. Continúa el Alter Rebbe y dice, tenés que leer el Shema. Tenés que leer el Shema Israel. A la mañana y a la noche. Ah, ¿en serio? ¿Sabes qué? Yo lo leo una vez y otra vez y no pasa nada. Me siguen gustando los placeres materiales. De hecho, el Alter Rebbe va a hablar de esto más adelante. Me siguen gustando los placeres materiales aunque leo el Shema todos los días, 2 veces por día. ¿Qué significa leer el Shema? No, dice el Alter Rebbe, no entendiste. No lo dice con estas palabras, yo estoy adaptando el texto, digamos. Leer el Shema no significa abrir el Sidur, el libro de rezos, y leer el texto. Shema Israel, Shema Elokeinu, Shema Echad. Qué lindo. Eso no va a generar nada, o prácticamente nada. Shema Israel significa lo siguiente. Ahora el Alter Rebbe se va a despachar con una explicación profunda y amplia de qué significa cada una de las palabras. Primero se detiene en Shema, después va a explicar Israel, después va a explicar el Hashem, después Elokeinu, después Hashem y después Echad. Cada una. ¿Por qué digo esta introducción? Porque en realidad lo que viene ahora es una especie de paquete, donde en ese paquete tendríamos que poder pensarlo, masticarlo, introducirlo en la cabeza y pensarlo en el momento que estamos diciendo el Shema. Es como que ahora estamos estudiando para después poder rezar. De manera tal que en el momento del rezo, cuando estés diciendo estas palabras, bueno, ¿en qué pienso? En esto. ¿Qué dice este paquete? Ok, es un paquete complicado. Vamos a ir desmenuzando todos los componentes del paquete. No es tan sencillo. El paquete es así. La palabra Shema son 3 letras. Shin, Mem, Ain. Cuando uno observa en la Torá, en el Sefer Torah, en el libro de la Torá mismo, cuando está escrito el Shema, la Ain, la tercera letra de Shema, está grande. En el Sefer Torah, en el libro de la Torá, hay 3 tipos de letras. Asban Zeirin, letras chiquitas. Asban Beinanin, letras intermedias. Asban Rabrevin, así se dice, letras grandes. Yo diría el 99% de la Torá está escrito en letras intermedias, en las del medio, normales, digamos. A veces hay una letra chiquitita y a veces hay una letra grande. En el Shema Israel hay 2 letras grandes. Hoy nos vamos a detener solamente en una de ellas, pero hay otros discursos hasídicos que hablan de 2 letras grandes, de las 2, y explican cada una de ellas, etc. ¿En cuál nos vamos a detener? En la Ain Rabsi, así se dice, la Ain grande de Shema. Entonces, ¿por cuánto la palabra Shema? Que en este caso podemos ponerle cualquiera de las explicaciones que dimos antes, no importa, porque no estamos hablando de la explicación de la palabra Shema. Shema, ponerle que quiere decir escuchar, no importa, escuchar. Esta palabra Shema, por cuánto, son 3 letras. 2 letras tienen un tamaño intermedio y la tercera letra tiene un tamaño grande. Entonces son 2 palabras, no es una sola. Son 2 conceptos diferentes. Una cosa es Shem, Shin Mem, esto es un lado, y la otra es Ain. Van por canales diferentes. ¿Qué significa Shem Ain? Bien, el Alter Rebbe analiza primero la Ain. La letra Ain vale 70. Este es el valor de la letra Ain. Cada letra tiene un valor en hebreo. La letra Ain vale 70 y representa las 7 cualidades emocionales en el interior de cada persona. La estructura del alma, como ya hablamos varias veces, la estructura del alma es intelecto y emociones. El intelecto tiene 3 partes básicamente, Chochma, Bin y Das, que ahora no importa qué son. Y las emociones tienen 7 partes. Gesed, Bura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchus. 7 cualidades emocionales. Que no importa cuáles son porque el Alter Rebbe ni se detiene en eso, no es el punto del discurso. Ay, pero son 7 cualidades emocionales y no 70. Y acá me decís que la Ain vale 70. El Alter Rebbe explica que cada una de estas cualidades a su vez está compuesta por un componente de cada una de las 10 cualidades generales que componen la estructura del alma. Dijimos que eran 3 intelectuales, 7 emocionales, son 10 en total. Entonces, cada una de estas cualidades, a su vez, está compuesta por un shtículo, un pedacito de cada una de las otras 10. Entonces, 7 por 10, 70. 7 cualidades emocionales, como cada una está compuesta por todas las otras. Esto es lo que significa la Ain. Esto es lo que significa la Ain. ¿Qué significa Shem? Shem en hebreo quiere decir nombre. Como cuando decimos Hashem, el nombre, nos referimos a Dios. Shem quiere decir nombre. El concepto de un nombre, el Alter Rebbe no explica todo el detalle,
Lo voy a decir como lo dice acá y después voy a tratar de explicar cómo se pueda. El concepto de un nombre son las letras de cada una de las cualidades emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Ain dijimos que son las cualidades emocionales, pero la expresión de cada cualidad emocional tiene que llevar a una cosa concreta que un receptor pueda captar. En Hasides se explica, por ejemplo, una de las diferencias entre el intelecto y las emociones es que el intelecto es para uno mismo. Yo puedo cerrar los ojos, pensar, meditar, y no me importa lo que pasa a mi alrededor. Es decir, la gente a mi alrededor me ve sentado con los ojos cerrados y no estoy conectándome con el resto del mundo, pero en mi interior estoy pensando. Es para mí. El intelecto apunta hacia uno mismo, digamos. La flechita apuntando a uno. Las emociones es al revés. Si yo soy un buen tipo, una buena persona, ¿me alcanza con estar en una isla desierta solo, yo? No, ¿y con quién voy a ser bueno? Ah, yo soy muy bueno. ¿Sí? ¿En serio? Para ser bueno realmente, tenés que expresar esa bondad. No alcanza con decir yo soy bueno. ¿Qué haces para mostrar que realmente sos bueno? O sea, las cualidades emocionales, la característica, la naturaleza de ellas es de adentro para afuera. Es una flechita que sale, por así decir. Tienen que expresarse. Si sos bueno, entonces haces bondad. Si sos severo, entonces te expresás en forma severa. Esto no, esto sí, esto acá. Esto es lo que significa shame. Un nombre, el nombre de una persona, no es para uno mismo. Yo me llamo Tubia, qué lindo. Pero yo para mí, cuando hablo conmigo mismo, digamos, no necesito un nombre. Yo soy yo. Ahora, si quiero que alguien me llame a mí, entonces yo te doy la clave, por así decir. Te digo, mira, cuando vos digas Tubia, yo me voy a dar vuelta. Así me llamás la atención y bueno, después empezamos una conversación. Esto no es para mí. Yo no necesito el nombre. Es para que otro se vincule conmigo. Entonces, el nombre termina siendo, por así decir, una expresión de lo que uno es. Otro concepto relacionado al mismo asunto de cómo un nombre en realidad es para otros. Cuando de repente se juntan entre ustedes y dicen, che, porque Tubia dijo esto y aquello. Cuando vos decís Tubia, hay un montón de cosas que significan eso. Significan que nos juntamos el otro día para charlar. Significan que es un rabino. Significa que vive en La Plata. Significa que... Bueno, montones de ideas que ustedes conocen sobre mí, cada vez que dicen una sola palabra, Tubia, ya está. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Todo el mundo sabe. No estamos hablando de un jugador de fútbol de estudiante, qué sé yo. No hay ninguno que se llame Tubia. Entonces, si vos decís Tubia, no estás hablando de jugadores de fútbol. A nadie se le va a ocurrir eso. Más allá de si juego o no juego al fútbol. Así, ¿decís Tubia? Ok. Tiene todo un paquete, un montón de definiciones de a qué hacer referencia cuando decís la palabra Tubia. Esto significa un nombre. Un nombre expresa un montón de cosas sobre la persona. Pero yo, para mí, no necesito eso. Entonces, volviendo para atrás, cuando decimos Shem Ain, Shem significa una expresión. ¿De qué? De Ain, de las cualidades emocionales divinas. Como Dios es bondadoso, como Dios es severo, y así sucesivamente cada una de las cualidades. Ok, esto es Shem Ain, la expresión de las cualidades divinas en la creación. ¿Qué quiere decir esto en términos más simples todavía? A pesar de que no es tan simple. Esto lo que quiere decir es que hay una proyección de creativa, digamos, divina, Yesh Me'ain, algo de la nada, en la cual el nombre de Dios da vida a todas las cosas que existen en el universo, e incluso ni siquiera el nombre mismo de Dios, sino una reflexión del nombre de Dios, da vida a todas las cosas, y cada día de la creación se revela y expresa una cualidad divina. Por eso son 7 cualidades divinas. El primer día de la creación era Gesed, bondad, se reveló la bondad divina. El segundo día de la creación era Gvura, severidad. Y así cada uno de los días de la creación, como está escrito, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, con la palabra de Dios se creó todos los mundos. El concepto del nombre es una palabra. ¿Qué significa una palabra? La idea hasídica de la palabra es aquello que revela algo que estaba oculto. Yo tengo una idea en mi cabeza, para que vos la tengas en tu cabeza, yo tengo que decirla.
Si yo me quedo acá callado, sentado, no digo nada, no transmito nada. Entonces, la palabra es una herramienta de revelación. Cuando decimos que Bidvar Hashem, Shamayim Nasu, que con la palabra de Dios se creó el universo entero, como está en el relato de la creación, Dios dijo que sea esto, Dios dijo que sea aquello. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Dios tiene boca y habla? No, Dios no tiene boca y habla. Quiere decir que hay una revelación. La palabra de Dios significa que hay una revelación de un nivel específico. El primer día de la creación se revela la cualidad de bondad divina. El segundo día de la creación se revela la cualidad de severidad divina. El tercer día de la creación se revela la cualidad de tiferet, belleza divina, combinación, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día. Cada día se revela una cualidad emocional divina. ¿Por qué digo una cualidad emocional? Y esto lo estudiamos cuando estudiamos Tfilin, si no me equivoco. El mundo fue creado 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. No dice el texto en 6 días, sino que dice 6 días. Quiere decir que cada uno de los días de la creación se revela una cualidad divina a través de la palabra divina en ese día de la creación. A través del relato del relato de la Torá, de la creación, ese día en particular, esas son las palabras que revelan la expresión divina ese día. Y esto es lo que quiere decir Shem Ain. Hay una revelación de la presencia divina, particularmente hablando de las cualidades emocionales divinas, que cada una de ellas, son 7, y cada una de ellas está compuesta por componentes de otras 10, por eso son 70, se revela esa palabra, esa idea, en cada uno de los días de la creación. Y el séptimo día, que es Shabbos, el séptimo día, la idea de Shabbos es que retorna toda la energía divina hacia Dios. Es como una persona que habla, hace una pausa y vuelve en sí para continuar hablando. Habla, hace una pausa, vuelve en sí. Esto es lo que significa Shabbat. Este es el séptimo día de la creación. Es el retorno de toda la energía divina que él invirtió, digamos, introdujo en toda la creación, retorna hacia su raíz. En las palabras que estábamos hablando antes, ya falta poco para terminar un párrafo, así que vamos unos minutos más. En las palabras que estábamos hablando antes, en el ejemplo que dimos antes del corazón, el corazón genera palabras, habla y genera pensamientos en el cerebro. Las palabras a través de la boca, digamos, los pulmones y la boca, y en el cerebro son pensamientos. De la misma manera, toda la creación divina es la palabra de Dios. Cuando en el séptimo día, cuando termina, entre comillas, de hablar Dios, retorna en sí y vuelve a la raíz de la palabra. ¿Cuál es la raíz de la palabra? El pensamiento. Porque no puedes hablar sin pensar. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta acá? Lo que vimos es qué significa la primer palabra del texto Shema. Shema Israel. Shema significa Shem Ain. Hay una expresión de algo que son 70, que son las cualidades emocionales divinas, 7, cada una compuesta de 10 cosas. Y esa expresión, el Shem, es una palabra, letras, que son la herramienta a través de la cual Dios crea el universo entero. El relato mismo de la creación. El texto del relato de la creación. Esto da vida a todas las cosas. Quiere decir que todo el universo entero, ¿de dónde obtiene energía vital? De la palabra de Dios, no del pensamiento de Dios. Este es el próximo paso, Dios mediante, para la próxima clase. Pero no del pensamiento de Dios, de la palabra de Dios. Esto es todo el universo, y por eso dice Bidvar Hashem Shamayim Nasu. Con la palabra de Dios fue creado el universo, y esto es lo que significa Shema. Shema no quiere decir escuchar. Shema quiere decir, ojo, hay una energía divina involucrada en la creación del mundo. ¿Cuál es esa energía divina involucrada en la creación del mundo? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la revelación de las cualidades emocionales divinas. Cada día su cualidad específica. El primer día la primera cualidad y así sucesivamente, 7 días, 7 cualidades. El próximo paso es Machshava, el pensamiento. Pero esto Dios mediante lo vemos la clase que viene.